Hola, hoy vamos a hablar de cómo hacer una buena entrevista de trabajo. Lo fundamental para hacer una buena entrevista de trabajo es prepararla antes, durante y después. Antes de la entrevista, los aspectos que puedes preparar son: conoce la empresa y el puesto de trabajo a realizar. Piensa en tus puntos fuertes y en los puntos débiles para encajar en esa empresa y en ese puesto. Adapta tu currículum para destacar tus puntos fuertes y piensa en respuestas positivas ante las posibles preguntas que te puedan hacer sobre tus puntos débiles. Prepara y cuida tu aspecto. Una buena higiene y elección de vestimenta siempre te ayudará. Y por supuesto, sé puntual. ¿Qué hay que hacer durante la entrevista? Es importante la tranquilidad. Respira varias veces antes de entrar e intenta relajarte. Espera que te llamen y a ver cómo se dirigen a ti. Así sabrás qué trato utilizar, tanto de usted como de tú. Preséntate de forma adecuada, de forma segura y concisa. Piensa antes de contestar, no interrumpas, utiliza un mensaje positivo y no te vayas por las ramas. El lenguaje no verbal y la postura corporal también son muy importantes. No cruces los brazos, mantén una postura correcta y no invadas el espacio de la otra persona. Haz preguntas que demuestren tu interés por el puesto de trabajo, así sabrán que te has estado informando. Antes de irte, asegúrate de cómo va a seguir el proceso de selección. Puede que te avisen o puede que tengas que estar tú más atento o atenta. Y para terminar, ¿qué podemos hacer después de una entrevista de trabajo? Analiza qué cosas crees que has hecho bien y qué cosas crees que has hecho mal, ya que esto te servirá para las siguientes. Sigue los pasos que te indicaron para conocer el resultado del proceso de selección, ya sea llamar por teléfono o ver un enlace en la página web. Incluso si quieres, puedes enviar un email agradeciendo el haber tenido la entrevista. Si te contratan, enhorabuena. Si no, no te preocupes. Ha habido una persona que se ha ajustado mejor al perfil. Sigue intentándolo, habrá más oportunidades. A por la siguiente entrevista.